Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios te bendiga esta hermosa mañana de día lunes, esperando que Dios esté contigo esta semana. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Amén. Así que encomendamos tu vida, la vida de los tuyos, tus hijos, tus hermanos, tu familia. Hay una promesa en la Biblia de ser salvos tú y toda tu casa. Así que tomamos esa palabra en el nombre de Jesús y cubrimos nuestra familia con la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Confiemos nuestra familia al Señor. La Biblia dice que el mal que temes, ese mal te va a venir. Job, cuando dijo eso, el temor de él era que sus hijos estuvieran pecando y les cayera juicio. Y bueno, él levantaba altar para adorar al Señor por sus hijos, pero no funciona así. No podemos ponernos por mediadores entre Dios y nuestros hijos. Sí podemos poner a Jesucristo entre nuestros hijos y Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Todo es por los méritos de Jesucristo. Así que confiamos en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Aquel hombre en la cárcel dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No se le contestó los mandamientos sabe, sino se le contestó por los apóstoles. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¡Qué bendición! Amén. ¡Qué bendición haber salido de la ley que no se puede cumplir para entrar a este tiempo de gracia en donde todo lo recibimos no por obras, sino por medio de los méritos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo a los romanos en el capítulo 10 dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Invoque el nombre del Señor. En cualquier situación, en cualquier circunstancia que usted esté viviendo, invoque el nombre del Señor. Todo lo que haga, sea de hecho o de palabra, hágalo en el nombre del Señor. Empiece su día laboral en el nombre del Señor. Yo abro la plataforma de Facebook para traer esta palabra, lo hago en el nombre del Señor. Salimos a la calle con mi familia, vamos en el nombre del Señor, cubiertos con la sangre preciosa de Jesús, con la cual dice la Biblia que nosotros hemos vencido. Encomienda a Jehová tu camino. Encomendamos a Jehová esta semana. En tu trabajo, en tu casa, tus hijos en la escuela sean cubiertos con la sangre preciosa de Jesús. Que los ángeles que Dios ha asignado, que están al servicio de lo que han de heredar, cuiden tus hijos, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca del diezmo. Soy Miguel Escobar, pastor del ministerio en Tuxtla Gutiérrez. Un ministerio de restauración donde no predicamos doctrinas, porque las doctrinas en alguna medida dividen el cuerpo de Cristo por lo que unos creen que se debe bautizar de otra manera, otros de otra manera, unos creen que debe de vestir de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. No predicamos doctrinas. ¿Son buenas las doctrinas? Son buenas. Nosotros no lo hacemos porque en la restauración de las personas no podemos hacer excepción, ¿verdad? Tenemos que recibir al cuerpo de Cristo. Eso es lo que Dios me ha encomendado hacer, ¿verdad? Levantar, restaurar, preparar, y que cada alma que regrese a su redil, regrese a donde Dios lo ha llamado. ¿Sabía usted que Dios escoge el lugar donde nosotros vamos a adorarle? Es Dios. A veces quisiéramos estar en un lugar, pero Dios escoge el lugar. Ahí donde estás, ahí Dios quiere, ahí Dios quiso, a Dios le plació tenerte
en ese lugar adorando. Adora al Señor ahí, aprende. Si no es el lugar donde Dios escogió, fueron tus emociones o alguien te llevó a la fuerza, etcétera, etcétera, o fue solo el medio, Dios te va a mover de ahí. Dios es así. Yo hace poco en Tuxtla Gutiérrez llegué a un ministerio grande. Luces, no, es una belleza, clima, asientos confortables, una palabra muy bonita, una predicación es bonita, adoración, hermano, como no tiene idea. Usted está en ese templo y cuando la administración de la alabanza empieza, la gloria de Dios se siente, literalmente se siente la presencia de Dios. Sin embargo, después de 3 meses, el Señor me empezó a inquietar. Y yo le decía, Señor, con todo y todo lo que hay aquí, yo no quiero estar aquí. Y hablé con Dios. Y Dios un día, a través del mismo predicador de esa iglesia, 2,000 almas. 2,000. ¿Cómo puede saber el predicador que yo, aunque me sentía bien ahí, no quería estar ahí? Bueno, es Dios. Al mismo predicador Dios usó un día, se bajó de la plataforma y me dijo, este no es tu lugar. Usó estas palabras humanas diciéndome, esta es una generación nueva, tú eres de la guardia vieja, yo te tengo preparado algo diferente para servirme. Y Dios me sacó de ese lugar. Fue así como abrimos el ministerio, ¿verdad? Un ministerio que a mí me ha servido mucho. Hemos vivido procesos, hemos llorado, hemos reído, hemos vivido en escasez, hemos vivido de todo en este ministerio. Pero una cosa sí estoy seguro es que Dios siempre ha estado conmigo. ¿Por qué? Porque encomendamos al Señor nuestro camino y Él hará. Amén. Hemos estado hablando del diezmo y la ofrenda, decía, porque vamos a hablar de ¿cómo debe la iglesia dar? ¿Qué enseña Pablo, que es apóstol, maestro y predicador de la iglesia? ¿Cómo la iglesia debe de dar para sustentar el ministerio, para sustentar los gastos dentro de la iglesia? Eso lo vamos a ver más adelante, quizás como mañana o pasado. Con todo y esto, hoy vamos a hablar acerca del diezmo y la ofrenda de acuerdo a la ley. Recordarles que Romanos capítulo 7, Dios te bendiga, apóstol Benjamín, María Azucena, Dios te bendiga. Recordarles que nosotros no vivimos bajo la ley, que esto que vamos a ver hoy, a pesar de que es palabra de Dios, no es para nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia debemos de saber a quién Dios le habla, ¿verdad? A quién Dios le habla, quién habla, a quién le habla y por qué les habla. En este caso, pues, esta escritura del libro de Deuteronomio, capítulo 14, donde está la ley del diezmo, donde está el precepto para diezmar y ofrendar, se le fue dado esto exclusivamente al pueblo de Israel. Ya nosotros hablamos del diezmo de Abraham. Está en uno de mis videos pasados. Ya hablamos del diezmo, aleluya. Ya hablamos del diezmo de Jacob, diezmo de Abraham, diezmo de Jacob. Hoy vamos a hablar del diezmo del pueblo de Israel. Amén. ¿Por qué hablamos del diezmo de Abraham? Porque cada diezmo en la Biblia nos enseña un principio. Y nosotros hacemos una melcocha. ¿Por qué he traído estas enseñanzas a esta plataforma? Porque en esta misma plataforma, gente que no da, gente que no diezma, gente que no ofrenda, gente que se opone al dar, que se beneficia de una iglesia, que se beneficia de una silla, se beneficia de un parlante, se beneficia de muchas cosas dentro de la iglesia, no quieren aportar para que ese beneficio también sea para otro. En otras palabras, es como aquel paralítico que estaba en la iglesia, en donde Juan llegó y usted recuerde, le dijo, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Yo no sé si los apóstoles le hicieron un favor a ese hombre,
¿Por qué digo no sé si los apóstoles le hicieron un favor a ese hombre? Porque él estaba habituado, creo ya tenía 40 años, él estaba habituado a llegar a la iglesia a pedir, solamente a pedir. Y cuando nosotros vemos el diezmo, la ofrenda, estamos habituados a eso. Y aquellos hombres llenos del poder de Dios le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y él entró saltando y gritando, ¿verdad? Al templo, dice la Biblia. Entonces, después de ser un mendigo, al ser parte de la congregación que ha recibido de Dios, pues le toca dar. Porque de gracia recibimos, de gracia damos. Hay un tiempo para pedir. Hay un tiempo para estar en la iglesia, dame, 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 pero hay un tiempo también para sembrar. El sabio Salomón dice que todo tiene su tiempo. Entonces yo a veces no sé si, yo me pregunto, si a este hombre paralítico se le hizo un favor con haberlo levantado de donde estaba sentado. Mi alma alaba su nombre. Amén. Entonces decíamos, Romanos capítulo 7, versículo 6 dice que ya no estamos bajo el régimen de la ley, que nosotros nunca hemos estado, por cierto, digo lo que la palabra de Dios dice. Pablo hablando en el versículo 1 del capítulo 7 dice, hablo con los que conocen la ley. Nosotros no conocemos la ley. Y para ese entonces los gentiles pues no sabían nada. Ahora los gentiles, que somos nosotros, que ya no somos llamados gentiles, somos llamados hijos de Dios por medio del bautismo del Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo está en nosotros, dice Pablo en Romanos 8. Entonces, bueno Dios, vamos a la palabra. Si no se alarga mucho la enseñanza, pero es que me motiva hablar de esto. Amén. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, oiga eso, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Amén. Este pasaje, hay una administración del diezmo que nos sirve mucho hoy en día. Sin embargo, debemos de entender que los tiempos han cambiado. Amén. Vamos a descubrir qué ofrece Dios a través del diezmo. Hemos dicho que el diezmo no es para ser bendecidos. El diezmo es para aquellos que ya fueron bendecidos. Dios pide o enseña, en el caso de la ley, Dios pide que le den el 10% de lo que ganamos. Una pequeña explicación. Tú ganas $100, pues $10 es para el servicio del templo. Amén. Tú ganas $1,000 y es bien fácil dar $10. Uno gana 100, aquí están 10.
Si ganas 200 son 20. Si ganas 300 son 30. Si ganas 400 son 40. Si ganas 500 son $50 de diezmo. 660 dólares. 770 dólares para el templo. 880 dólares para el templo. 990 dólares para el templo. $1000, si ganas $1000 son 100 para el templo. Y ahí viene el problema. Porque cuando Dios nos bendice, entonces nos damos cuenta si amamos más a Dios o al dinero. ¿Verdad? Algunos de nosotros por eso vivimos en escasez, porque no le creemos a Dios. No es porque no demos el diezmo, es porque no le creemos a Dios. No creemos que el ser obediente trae bendición, no el diezmo. La obediencia trae bendición, ¿verdad? El diezmo ya dijimos que es para aquellos que ya fueron bendecidos. Pero el diezmo, hermano, trae bendición. Pero no porque deje el diezmo, sino por obediencia, por ser obediente. Pero este diezmo del que vamos a hablar, del que todos se agarran, esto es conforme a la ley, no es para usted ni para mí, a menos que usted sea judío. Judío circuncidado, pues vaya, que usted le hayan cortado el prepucio de su miembro viril, porque esos son los verdaderos judíos, los que han sido circuncidados en la carne. Porque hoy, discúlpeme la expresión, hoy hay un montón de locos hablando hebreo, creyéndose judíos, pero que vayan allá donde los rabinos y que digan, mire, yo soy judío. Lo primero que te van a decir, a ver, usted es circuncidado. Es como cuando vas a una iglesia, te preguntan, no, yo soy cristiano, ¿es bautizado usted? Te preguntan. ¿Es usted bautizado? Bueno, tiene que haber una evidencia, ¿verdad? Y para ser judío usted tiene que tener una evidencia, y una de las evidencias es que usted tiene que ser circuncidado. Las mujeres, pues, íbamos a hablar de eso, porque las mujeres no se circuncidan, ¿verdad? ¿Ya se ha preguntado usted eso? ¿Y cómo pueden las mujeres ser parte de un pueblo judío si no se pueden circuncidar o no deben circuncidarse? Vamos a hablar de eso un día. Que son las cosas que hay que enseñarle a la iglesia. Dice el libro de Hebreos capítulo 6 que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, las enseñanzas pasadas, pues. Dice que dejemos las enseñanzas pasadas. A la iglesia todavía la están maldiciendo con Malaquías 3:10. Y ahí está la iglesia. Amén, amén. Dios bendiga, hermano. Marín, Dios te bendiga. Te amo mucho en el Señor, tú lo sabes. Amén. Hermano, tenemos que aprender a leer la Biblia. A estas alturas usted tiene 20 años de tener una Biblia y todavía sigue creyendo que Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al versículo 29 es para usted. Eso no es para usted. Eso es para el pueblo judío. Amén. Y al pueblo judío se le demanda a la ley. La ley, 613 preceptos, estatutos, mandamientos, como usted le quiera llamar. Todos los mandamientos escritos a través de Moisés son para el pueblo de Israel. Usted va a leer San Juan capítulo 14 versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Bueno, esos son los mandamientos del Señor, esos no son los mandamientos de Moisés. Usted tiene que aprender a leer la Biblia para que usted no se vea envuelto en esta situación y lo que es peor, no se vea envuelto, o lo que es mejor, no se vea envuelto en una enseñanza judaizante para que usted pueda ser atrapado y a usted le roban su dinerito, hermano. Amén. No, si yo ocupara esto, hermano, cállese. Yo tuviera un megatemplo, anduviera en una mega camioneta. ¿Qué digo camioneta? En un avión. Porque es bien fácil engañar a la iglesia con este tipo de escrituras. A la iglesia del Señor. Es fácil engañarla. Pero la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, el pueblo de Israel estaba siendo llamado, ¿verdad? Estaba siendo llamado para que le entregaran sin defecto
el diezmo al Señor, sin retraer nada. Había maldición si alguien tocaba el diezmo, cuando hablamos del contexto de la ley. Ya dijimos que Abraham no enseñó a dar la ley. Él no enseñó, él no lo dijo, él enseñó con sus obras, él lo hizo. Pero no hay ninguna escritura donde Abraham haya dicho que el pueblo de Israel el pueblo de Dios tenía que dar el diezmo. Acuérdese que él es padre de la circuncisión y de la incircuncisión, o sea, es padre de los cristianos judíos, es padre de los judíos y es padre de los cristianos que somos gentiles, amén, que no pertenecemos al pueblo de Israel. Él es el padre en la fe, de unos y de los otros. Pero él no enseñó, él estaba viviendo por fe, caminando por fe. Al cristiano no se le debe de obligar a diezmar, porque está fuera del contexto bíblico. Todo el que lo hace por fe, lo hace por convicción propia. Dicho sea de paso, decíamos, recapitulando un poquito, que la Biblia no dice que dejes de diezmar. Cuando Dios quiere que dejes de hacerlo, la Biblia dice. Pero Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 4, 12, que sigamos las pisadas, el ejemplo de Abraham. Entonces lea la historia de Abraham, lea la vida de Abraham, que todo lo hizo por fe, y hágalo usted. Hágalo tal como es, ¿verdad? Si le falta fe, pues oye al Señor, lea la Biblia. Eso produce fe, la oración, el ayuno, el leer la escritura, todo eso produce fe. Porque no podemos obligar a nadie, y no debemos obligar a nadie a diezmar, número uno, porque le estaríamos robando, le estaríamos mintiendo, y lo haríamos caer en escasez y en maldición. Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 1, dice que el que predica un evangelio diferente sea anatema. ¿Y cuántas iglesias están bajo maldición por estar predicando no el evangelio de Jesucristo, sino que traen un evangelio envuelto con la ley y maldicen al pueblo del Señor? Todavía le leen Malaquías 3:10, maldito soy con mal. Es que te meten un miedo que cualquiera diezma, pero ya no es por amor, ya no es por respeto, es por miedo. Es miedo, no es temor a Dios. Porque eso vamos a ver lo que es el miedo y cuál es el temor a Dios. Y te provocan miedo porque te dicen, maldito soy con maldición. Aquí dice la Biblia que el que no diezma será maldito. Sí, pero ese es un rudimento, una enseñanza para los judíos. No es una enseñanza para nosotros. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Él llevó todas nuestras maldiciones. Mire, sacúdase las maldiciones que le tiran desde los altares, sacúdase todas las maldiciones de condenación que le tiran desde los altares los predicadores que con conocimiento o sin conocimiento lo hacen, ¿verdad? Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino que lo mandó para que fuésemos salvos por medio de nuestras obras, no, por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ya el Señor cumplió la ley por nosotros. Cuando Dios nos ve un manto que se llama el manto de justicia y te ve como alguien que ya cumplió la ley porque Cristo lo hizo por usted. Es como cuando usted va a un restaurante y usted pide porque ya tiene todo pagado. Así es esto. Lo que pasa es que a usted le falta fe creerlo. ¿Por qué? Porque le han metido tanta ley en la cabeza, le han metido tanta palabra de hombre, pero como usted no lee la Biblia, tiene 2, 3, 4 Biblias. Yo por eso, y aquí está uno de los siervos que son parte del ministerio, nosotros regalamos Biblia, pero Biblias de estudio, Biblias que te ayuden. No andamos regalando Biblias de esas que tú ni necesitas unos lentes de esos de fondo de refresco de vidrio, de cristal, para poder ver la letra. No. Y lo digo para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque yo estoy interesado, hermano, en que la iglesia, tuvimos un ministerio de pastores, como de 16 pastores, les dimos Biblia de estudio
Biblias de estudio teológica que cuestan $100. ¿Sabe por qué? Porque queríamos enseñarles esto de la gracia. Queríamos enseñarle que todo es por gracia, que todo es un favor inmerecido. Usted no merece nada, yo no merezco nada. Todo es por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pero como hay que desaprender para aprender, les dimos material y espero en el Señor que estén leyendo la Biblia, que se apoyen en aquellos hombres que interpretan de manera correcta la Biblia, que les da luz. Sin defecto diezmarás. ¿Sabe por qué Pedro en el capítulo 5 del libro de los Hechos mata a Ananías? Porque fue Pedro, el apóstol Pedro. Un día todos esos que creen en el ministerio de los apóstoles, ¿verdad?, ellos no predicaban la gracia. Ojalá llegase Pedro a predicar a cada iglesia. Va a ser una matazón, porque todos nos robamos los diezmos. Todos son todos. No me venga a decir que usted cumple al pie de la ley. ¿Alguna vez se los ha clavado? Si es que no se los está quedando. ¿Es correcto eso? No, no es correcto. Pues entonces, ¿por qué no caemos? Porque estamos en el tiempo de la gracia. Viviendo bajo la ley, usted y yo fuéramos historia. Nosotros fuéramos historia. Porque en la iglesia hay todo tipo de gente. Gente que no da y critica al que da. Y eso es condenación. Hay gente que da, pero da como él quiere, la mitad, o menos de la mitad, o menos de la mitad de la mitad de la mitad. Da como él quiere. Y no te pasa nada. O a la ofrenda llama diezmo. Y así agarramos un sobre, mi diezmo del Señor. Todavía ponemos ahí mi diezmo del Señor. Vamos, mentiroso. Es que Pablo dice en el libro de Romanos, veneno de espinas bajo nuestra lengua. Nosotros no somos mejores que ellos, hablándole a los judíos contra los gentiles, haciendo una comparación. Todos somos iguales, cortados con la misma tijera. Sin defecto diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Eso es lo que la ley exige a quienes, a los judíos. Ya le vuelvo a decir, esto es para los judíos, no diga amén. No se ha metido en una carta que, discúlpeme, porque tengo que ser extremista. No se meta, mi esposa me dice, cuando yo me estoy metiendo en una situación que no me compete y se me queda viendo, y dilo, le digo yo. No se ha metido, me dice mi esposa. No se meta en pleito ajeno. No se meta en lo que no le importa, porque no le compete a ustedes. Bueno, esto no es para usted, no se ha metido. No agarre la palabra que no es para usted, porque esta palabra que yo estoy leyendo trae condenación si usted dice un amén a eso. Si usted dice que así sea. Así fue el pueblo de Israel allá en el monte Sinaí, cuando se le fue dicho la ley. Pregúntele. Le dijeron a Moisés, tú habla con Dios y todo lo que te dijere, nosotros dijeron, estaremos de acuerdo, diremos amén. Vaya, cayeron bajo maldición de la ley. Ah, porque nosotros de boca, hermano. No, si de boca todo. ¿Cuántos van a ayunar esta semana? Amén. ¿Cuántos dicen amén, amén? ¿Cuántos van a venir a la vigilia? Amén. Y no llegas. Somos mentirosos. Si es que si la gracia no nos cubriera, no, hombre, nosotros fuésemos historia. Sin defecto diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová. Oiga esto, comerás delante de Jehová. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Que el diezmo que se llevaba ya también servía para comer, porque lo llevaban a un lugar. Aquí dice al lugar que Dios escogiere para poner un altar. Donde hubiese un altar para Dios, allí la gente tenía que llevar el diezmo. Entonces, ¿quién dice a dónde debemos de llevar el diezmo? Dios. Si usted se toma la atribución de llevar el diezmo a donde usted le dé la gana, usted tiene un problema de administración con Dios. Porque el diezmo y la ofrenda tiene un propósito. Y el propósito del diezmo y la ofrenda, aquí en la ley lo dice
Y usted tiene que preguntarle a su pastor cuál es el propósito del diezmo y la ofrenda dentro de su iglesia. ¿Sabe por qué hay iglesias que no crecen? ¿Sabe por qué hay iglesias que tienen que cerrarse? ¿Sabe por qué hay ministerios que tienen que menguar? Porque la iglesia no da. Nosotros estábamos en un salón muy bonito, se pagaban 10,000 pesos, más 2,500, 3,000 que se gastaban todos los fines de semana para poderle dar de comer a la congregación. Tuvimos que cerrar. Es una bendición, estaban llegando jóvenes, tuvimos que cerrar porque no habían finanzas. Allá estuviéramos. Ya hubiésemos crecido, ya fuéramos autosuficientes, pero los que estaban no tenían la capacidad de dar. Y como no habían fondos, pues no se pudo. Toqué puertas, le hablé a algunas personas, esas personas en ese momento no podían, y pues yo le dije al Señor, mi culpa no es. El pueblo acababa de salir de una crisis del COVID y yo no podía exigirle al pueblo, conforme la ley, que ellos tenían que pagar un lugar, porque como pastor yo conozco la condición de mis ovejas, de las ovejas del Señor que Dios me ha dado a pastorear, y yo no le voy a exigir a la iglesia más allá de lo que pueda dar. ¿Por qué? Porque sería yo un mal administrador. Si yo le exijo a la grey más allá, tomo la ley para exigirles, yo tengo un problema con Dios, porque entonces yo sería juez y yo metería a la iglesia, a la ley, y eso no es así. Se les decía al pueblo de Israel, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Para qué? Para que aprendas a temer a Jehová. Oiga lo que dice, no es para que seas bendecido, porque bendecido ya somos. Si no, pues ¿cómo vas a dar el diezmo si no tienes un 100? La Biblia dice, si tienes Abraham, de lo que ganó a filo de espada. Yo ya di la enseñanza acerca de eso, ¿verdad? Que fue un diezmo lleno de sangre, si usted así lo quiere llamar. Fue a volar cabezas, a meter espada, a volar manos, a pegar. No, usted sabe las guerras de antes. Fue a meter rama, como dicen los penales. No, si Abraham era bueno para el machete. Abrahamcito, el de la fe. Él fue a meter rama. Fue a matar a aquellos, a meterse en pleito ajeno porque se habían llevado a su primo, pues, y uno por su familia da lo que sea. ¿Verdad, hermano Marín? Uno por su familia. Yo le digo al Señor, mira, por aquí hay un muchacho que le gusta lo ajeno. Yo le digo, mira, roba donde quieras. Aquí no te vayas a meter porque yo tengo la responsabilidad y la obligación de defender a mi familia. Y yo no te quiero hacer daño. ¿A poco usted sería capaz, me dice, y me le quedo viendo al muchacho? Soy capaz de eso y de más, le digo yo. Mi familia no te metas, mi amigo, le digo. Aquí adentro de mi casa, no, nunca te quiero encontrar robando porque te vas a meter en un gran problema. Y saco lo escobar, ¿verdad? Porque es cierto, hermano. Alguien se le lanza a mi esposa, a mis hijos, no, cállese. Saco el entrenamiento de las artes marciales, ¿verdad? Las armas que tengo, que no tengo, ¿verdad? Pero sí, es que hay que defender. Abraham hizo eso. Abraham fue a sacar, a recuperar a su primo, a ese que estaba metido en Sodoma y Gomorra. Lo fue a rescatar, lo fue a sacar, y el diezmo apartó. Entonces, ese diezmo era otro. Este diezmo es para el pueblo de Israel, exclusivamente. ¿Por qué hago hincapié en eso? ¿Por qué repito eso? Usted va a decir lo mismo. Porque quiero que entendamos que el diezmo de la ley, cuando lo agarramos dentro de la cosmovisión del pueblo de Israel, de la ley, nos hace mal a nosotros, porque la Biblia dice que nosotros no estamos bajo la ley.
Por eso el Espíritu Santo, cuando nosotros nos toca dar el diezmo, el Espíritu Santo solo nos dice, deja de quedarte el diezmo, dalo. Y usted no me diga que no, porque yo no le estoy hablando palabrerío, le estoy hablando lo que yo vivo. Y el mismo Espíritu Santo que ministra mi vida, ministra el suyo. ¿O no me va a decir usted que muchas veces hemos dicho, hoy voy a dar mi diezmo? Impulsado por el Espíritu de Dios, porque la necesidad nos hace quedarnos con Él. Y el Espíritu Santo viene y te dice, págame el diezmo, dame la parte que corresponde para el ministerio. Porque no es para Él. La Biblia dice que si Dios tuviera hambre, en ese sentido, si tienes razón, los impíos, los paganos que suben a las redes sociales cosas, pero lo hacen solo por criticar sin conocimiento. Y a veces hasta pastores predican eso. No, hay que predicar la verdad, pero hay que explicarla. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Y una de las cosas que el Espíritu Santo también enseña es que debemos de pagar el diezmo y dar la ofrenda. Lo que pasa es que si no lo haces, no hay problema. No hay problema con Dios. Porque estamos en el tiempo de la gracia. Perdónenme, predicadores de la ley. Yo no puedo decirle a la iglesia, porque yo sé que esto afecta sus finanzas, afecta su ministerio, pero es que usted y yo tenemos que aprender a vivir por fe, bajo la gracia. No podemos nosotros vivir por fe como Moisés. Moisés vivía bajo la gracia, vivía por fe, pero al pueblo de Israel lo tenía guiándolo conforme a la ley. Él vivía por fe. Lea Hebreos 11, y aparece Moisés. Moisés no vivió bajo la ley. Si usted sabe que traía una mujer que la ley no le permitía traerla, es que lea la palabra, lea la vida. Mire, a mí si hay algo que a mí me impactó y conozco entre la vida de Jesús, la vida de Pablo y la vida de David aquí en la Escritura, yo lo leo y lo leo y lo leo porque me gusta. A mí me gusta porque Dios dice, yo antier hablaba con mi esposa y le digo, ¿por qué Dios dice que David era conforme al corazón de Jehová si era un prostituto? ¿Por qué dice la Biblia que David era conforme al corazón si era un asesino? No se le permitió construir el templo por sanguinario, pero la Biblia dice que era conforme al corazón de Jehová. Entonces hay que saber, hay que aprender, pregúntele a Dios. Y un día lo vamos a predicar. Eso hay que predicarle a la iglesia. No que lo mismo, y va al culto y lo mismo. Por eso la iglesia ya no quiere ir porque está buena la comida, pero eso coma pollo hoy, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. La gente ya no te va a llegar aunque le regales la comida. Lo mismo pasa en la iglesia. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. La palabra temor allí no es causar miedo. La palabra temor allí es causar reconocimiento a Dios. Que aprendamos a depender de Dios. El pueblo de Israel ya había pasado un proceso en el desierto. Dice la Biblia que en el desierto no había que comer. Ellos desearon comer carne porque Dios los escuchó y abrió las ventanas de los cielos. ¿Y qué mandó? Codornices. Dicen que la mejor carne, la más nutritiva, son las codornices. Por eso usted no va a ver en cualquier restaurante una codorniz. Partiendo de los huevos de la codorniz. Usted ve por ahí una codorniz, cómprela, cómasela, porque es la carne más nutritiva, dicen, que hay. Por eso ese manjar de plato, Dios te bendiga Lupita, ese manjar de plato, solo usted lo va a ver, porque aquí en México es raro que usted vea, aquí puro, hay carne de cerdo, un trompo así, que es de cerdo con polvo. No coma eso en la calle, hombre. Vaya, cómprese un pedazo de carne y hágalo usted.
deje de andar comiendo eso, un montón de bacterias, de polvo, saliva, no, cállese. Es para que aprendan a temer, a depender de Dios. Es que mire, hermano, y en eso también Pablo nos vamos a poner de acuerdo. Todo eso lo estamos tocando para ver qué dice Pablo, que él es el maestro de nosotros los gentiles. ¿Qué dice Pablo de todo esto? Por eso después vamos a hablar de lo que dijo Jesús acerca del diezmo y la ofrenda, y qué dice Pablo, que es el maestro, predicador y apóstol de los gentiles. Ya dijimos que sin defecto, o sea, completo el diezmo. En la ley, estamos hablando de la ley, para comer delante de Jehová, se ocupaba todo, íbamos a la iglesia. A mí me gustan las iglesias de Estados Unidos, y el ministerio que Dios me ha permitido pastorear lo sabe. Yo cogí eso de la escritura, hermanos. ¿Sabe por qué todos los domingos había comida? Porque la Biblia dice que comamos en su casa, comamos en el lugar donde, eso de que te vendan la comida, pues no debería de ser así. Digo, no estoy criticando a nadie, pero no debería de ser así. Porque la iglesia paga sus diezmos y ofrendas. En Estados Unidos, después de los cultos, usted va a la cocina y hay unas mesas, y usted pasa como por un buffet. Los hispanos, como nos han enseñado mal, somos más mezquinos que... Pero usted va a ver iglesias que han aprendido de la escritura. Usted va a ver fruta, usted va a ver pay de piña, de queso, usted va a ver cocido de todas las carnes. Y qué bonito es cuando el culto termina y la gente no tiene que salir corriendo a un restaurante, sino la gente ya dio su diezmo, ya dio su ofrenda. Hay comida en la casa de Dios. Hay comida en la casa de Dios. Y la gente va y es un buffet. Para allá vamos. Para allá vamos en este ministerio, hermano Marín. Para allá vamos en este ministerio, Lupita. Eso lo van a ver sus ojos, porque el Señor ha puesto eso en mi corazón. Para allá vamos. Que la iglesia pueda ver los impuestos del Señor trabajando para ellos mismos. Porque en eso tiene razón el que critica el ministerio. Y por la culpa de un montón de siervos ladrones, acaparadores, la iglesia del Señor está siendo vituperada. Pero vamos a hablar de eso. Hay una palabra profética en el libro de Malaquías, capítulo 24, para los pastores que hacen engordar las ovejas y se agarran la lana, y a la necesitada, a la menospreciada la dejan por un lado. Viene juicio. Hay juicio. La palabra sigue diciendo: si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás, porque ir cargando todo el trigo, imagínense que fueran 6 sacos de trigo. ¿Cuándo van a llegar las carretas? El medio de transporte no era como hoy. Tenía que llevarse. Entonces, ¿qué dice la ley? Dice, véndelo, ¿verdad? Y lo que hayas vendido, lo tienes que llevar. Y cuando llegues al lugar donde Dios escogiere, esto es la ley, mira el proceso, que no tiene nada que ver con nosotros. Vendían, si tenían animales, tenían grano, todo lo que tenían que diezmar, lo tenían que llevar hasta allá, y era más caro el flete, entonces lo vendían, llevaban el dinero. Cuando llegaban allá al lugar donde no daban el dinero, compraban lo que allá habían vendido, ¿verdad? Compraban lo que allá habían vendido y lo llevaban al templo y comían ellos y su familia en el templo, juntamente con los levitas, con los necesitados. Había comida en la casa de Jehová. Por eso Malaquías 3:10. Porque había comida. Yo tuve un pastor que me llevó a estudiar esto, y mire, los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué yo fui a estudiar esto del diezmo y la ofrenda? Porque yo tenía un pastor, mi primer pastor,
era maestro del instituto bíblico. Y enseñaba la ley como usted no tiene idea, se la metía en la iglesia. Él no diezmaba, él no ofrendaba, él nothing did nothing, dicen los americanos. Pero al pueblo, hermano, lo tenía subyugado. Les decía que a mí me puso disciplina porque yo no le decía, no condenaba a la iglesia diciéndole que se iba a ir al infierno por ladrona. Y le digo, ¿y quién dice eso? Si el ladrón, dice la Biblia, le decía yo en Malaquías 3:13, 12:13, le digo. Dice que él llevó las maldiciones de los ladrones, de las prostitutas, de las rameras, del homosexual, de la lesbiana, del borracho, del drogadicto. Todos esos pecados fueron en Jesús. Un día voy a predicar acerca de qué significa que la ira de Dios fue derramada sobre Él por nosotros. Hermano pastor, entonces se van a salvar las rameras. Se van a salvar las rameras. Sino, ¿qué hace Rahab la ramera allá en Hebreos 11? ¿Qué hace allá? Es que por fe. Es por fe. Y usted no tiene idea de la fe que esa gente tiene. Porque el más necesitado es el que más cree. Porque su necesidad no le da opción de comprar favores de nadie. Tiene que creer. Y esa gente cree. Condenamos a la gente por su pecado y nosotros también somos pecadores. Mire qué chido. Dice el chilango. Qué chido, babos. Qué chido. Qué bonito. Nosotros también pecamos. Y un pecador le dice a otro pecador, te vas a ir al infierno. Haciéndose juez del pueblo del Señor. Y dice Pablo a los Romanos, capítulo 14, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Tú quién eres que lo condenas? ¿Quién eres tú? No, yo soy el apóstol. Pues sí, pero es que el apóstol te ha puesto para servir, no para juzgar. Dentro de los ministerios que el Señor ha dado para la iglesia, apóstol, maestro, evangelista, ¿verdad? Aquí me falta pastor, profeta. No dio un ministerio de juez, ¿o sí? Al uno que se le ha dado el poder de juzgar es a Cristo. Y esto porque Dios se lo otorgó. Jesús mismo no ha usurpado. Él dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo. A la mujer, a la ramera, a la mujer prostituta, o como usted le quiera llamar, a la mujer que se encontró en el acto mismo del adulterio, le dijo, ni yo te condeno. Y le dice, vete y no peques más. El Señor siempre que vengamos a Él nos va a decir, yo no te condeno, vete. Te hago libre del pecado, pero no peques más. Porque la práctica del pecado te puede mandar al infierno. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero al practicarla, usted y yo de vez en cuando nos deslizamos. Deje de venir a vestirse de monje enfrente de mí, porque el Espíritu Santo conoce tu corazón. Yo no soy más santo que Lupita. Yo no soy más santo que el apóstol Benjamín. Yo no soy más santo que mi esposa. Más bien yo reconozco que hay más santidad y hay más espiritualidad en mi esposa que en mí. Si aquí la que me corrige aquí en mi casa, humanamente hablando, es mi esposa. A veces me dice, como impío estás hablando, me dice la sierva. Dios usándola. Digo, el hombre de Dios. Es que mire, entonces lo venderás, versículo 25, capítulo 14. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas. Cuando ya llegues allá, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, volvamos a leer, por vacas, por vino, por sidra, por vacas, por vino, por sidra. El otro día yo estaba por ahí en el área de vinos. Yo no tomo, yo no soy alcohólico, gracias a Dios. Hay gente que tiene ese problema. Yo estoy peleando con otros defectos que yo tengo, peor que los que toman.
Yo soy muy metido, yo soy muy acelerado. Ese es un defecto que yo tengo que me puede hasta condenar, porque mi esposa, si algo me dice, es que Miguel, usted no es paciente, me dice, tenga paciencia. Me hace falta ese fruto del Espíritu. A mí, yo lo reconozco. Yo voy acelerado. A mí el ejército me hizo cuadrado, me cuadró. Yo quiero esto ya, ahora, bien. Cuando yo digo, como yo digo. Y yo estoy trabajando con eso. Y ese defecto que yo tengo, almático, es peor. Yo conozco gente borracha, gente alcohólica, prostituta, que ellos son mansos, ellos. Yo a la par de ellos, no hombre, yo soy una persona aborrecible. Entonces yo también tengo mis luchas. La gente que toma tiene sus luchas. La gente que ha estado viciada en la prostitución también tiene sus luchas. ¿O usted cree que aquel que nos golpeó estando en el mundo no viene a querernos golpear otra vez? Yo fui esclavo de la pornografía. Esclavo, yo compraba libros y leía como no tiene idea. Esclavo es esclavo. Al grado de querer tener relaciones sexuales con los demonios, hasta allí me llevó la pornografía. Yo tengo mis luchas. ¿A poco soy yo mejor que un borracho? Que también tiene sus luchas. ¿A poco soy yo mejor que una prostituta que también tiene sus luchas? Yo no soy mejor que nadie. Yo también tengo mis luchas. Y voy a Cristo. Y voy a Cristo. Y el Espíritu Santo, que la ley del Espíritu me ayuda, el Espíritu Santo me mantiene. No. Me enseña todos los días. Me he aferrado al Espíritu de Dios. Un día, en un ayuno de 30 días, le dije al Espíritu Santo, yo voy a hacer un pacto contigo. Que venga la doctrina, que venga y la enseñanza que venga, yo pacto contigo que yo nunca te voy a negar, siempre voy a estar contigo. Siempre voy a creer en las manifestaciones del Espíritu. Siempre voy a creer que el Espíritu Santo es Dios. Y he llegado a lugares donde quieren botarme esa fe. Yo me acuerdo del pacto, digo, que ya enseñé que no hay que andar haciendo pactos. Remasocaba aquí la basenda. Comen todos, versículo 26, estamos en Deuteronomio 14. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová. ¿Qué dice? De los diezmos y las ofrendas del pueblo de Israel, dice, y comerás allí, comprarás y comerás ahí, ¿delante de quién? Delante de Jehová. Trae los diezmos a la iglesia, al templo, perdón, trae los diezmos y todas las cosas, y ahí come juntamente, ¿con quiénes? Ahí lo dice, a fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos, de aquel año lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. ¿Qué significa que comerán ahí? Bueno, que del diezmo y la ofrenda come el levita en orden. Dios pone a su pueblo primero, a los levitas, a los servidores en los templos. Porque cuando se parten las heredades, a la tribu de Leví no se le dieron propiedades. Ellos eran para ministrar el templo. Toda la línea de Aarón. Entonces, todas las demás tribus, las 11 tribus, estos ministraban en el templo, los levitas, ¿verdad? Ministraban en el templo, servían en el templo, pero todas las 11 tribus les traían a ellos la administración del diezmo y de la ofrenda. Por cierto, ahí aparecen 2 diezmos, otros dicen que son 3. ¿Sabía usted que si usted tomaba del diezmo, por ejemplo, si usted tenía que diezmar a su grano y usted no lo llevaba, usted tenía que añadir la 5ª parte, si usted lo quería sustraer?
¿Por qué? Porque a Dios no le vas a ver la cara. En administración Dios sabe mucho más que nosotros, desde luego. Y cuando veían que el ganado, era ganado, no, yo he tenido una buena bendición de ganado y darlo a la iglesia. Bueno, el Señor dice, si tuviste una buena cosecha, ¿verdad? Que las mazorcas de maíz no eran así, sino que así, y te la querías quedar, conociendo el corazón y la mente de las personas, el Señor les dice, y si ustedes quieren rescatar algo del diezmo, cuando lo paguen, van a añadir la quinta parte más. Es que a Dios no le ganamos una, ¿entiende? Él es Dios, omnisciente, omnipotente, todo lo puede, todo lo sabe. Dios es Dios. También aparece el pago del diezmo de diezmos, que esto es para los levitas. Los levitas tenían que pagarle a los sumos sacerdotes el 10% del diezmo que ellos agarraban. Eso es la ley. Ahora, la iglesia de hoy ha traído un poquito de esa práctica. Y usted se agarra de aquí. Pero déjeme hacer un paréntesis aquí. Ayer hablábamos con el pastor de la iglesia donde Dios me permite congregarme y él me dice, hermanos, estamos a cero. Ahí está el arca. Y yo tengo 4 meses en esa iglesia. Yo lo voy a decir porque para eso me llamó el Señor. Oigan o dejen de oír. Para eso voy a hablar. Y yo he oído en 4 meses. Yo he escuchado gente de la iglesia decir, ¿y para dónde van todos los diezmos? Yo veo que el pastor va, viene y se comen al pastor como no tiene idea. A eso les gustan los tacos al pastor. Critican a los pastores. Una mujer me dijo, todos los pastores son una pip. Maldito, basura, bastardos, hijos del diablo, rateros. No, hombre, si yo lo le hacía así. ¿Por qué está enfermo el corazón de esa mujer? Por culpa de un montón de mal administradores. Que algunos son pastores y otros, vaya usted a saber. Pastores, la iglesia se fija. Tenemos razonamiento, nosotros nos fijamos. Yo a donde quiera que voy a ir a una ofrenda, yo pregunto para qué es. Y si no me dicen, pues doy menos o a veces no doy hasta que me digan para qué es la ofrenda. Y cuando ya me dicen que para eso es la ofrenda, me aseguro que ese sea el fin que la ofrenda tenga. No, a mí no me va a venir a decir, hermano, usted tiene que, miren, esta semana vamos a recoger una ofrenda para construcción. Bueno, si la ofrenda es para construcción, se tiene que ir para construcción. Deje de engañar al pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué las iglesias tienen que vender la comida algunas veces? Para crear el fondo de pintar la iglesia. ¿Por qué? Porque los que no dan son los que más se oponen a los que dan. Ya no podemos hacer la misma administración aquí, ¿sabe por qué? Porque de 100 como 10 dan nada más. ¿Y cómo va a sacar usted de 100 personas que solo den 10 o 15? ¿Cómo va a sacar pago de luz que usted y yo mismo ocupamos en la iglesia? ¿Cómo vamos a embellecer el lugar que usted y yo? En la iglesia donde yo voy, las sillas son confortables. Hay climas. Oiga, hay climas. Y no crea que un clima, hay creo 7 climas. Para una iglesia como... Y aquí hace frío. Yo aquí como me ven, yo aquí tengo un café caliente porque yo tengo frío. Y aquí hay climas. Y las sillas bien confortables. El pastor va de aquí, va para allá, va esto, va al otro. Pastor, me duele una muela. Cuando usted sabe que si le duele la muela, usted tiene que ir donde el dentista. Deje de comer dulce, deje de comer todo lo que afecta. Pero no, el pastor, y allá va el pastor. Y todavía nos quejamos porque algunas veces el pastor no puede llegar allá donde tú estás. Pago de luz, pago de agua,
pago de camión de la basura, pago predial del lugar. A eso le sumamos que es más la gente que llega a pedir ayuda a la iglesia que la que da. Es más la gente que llega a pedir ayuda a la iglesia. Y hay gente que no quiere ser bendecida. Por eso le decía al principio que aquel cojo que llegaba a la iglesia, yo no sé si le hicieron un favor o le hicieron un mal cuando oraron por él, porque estaba acostumbrado a llegar a la iglesia solo a pedir. Y ya cuando fue sanado, que entró saltando, ya él tenía que volverse un dador. Y habituado 40 años a solo dame, y nunca daba, ese día se le acabó su pedidera. No tengo oro ni plata, le dijeron los hombres del Señor, pero lo que tengo te doy. En nombre del Señor, levántate. Se le fue su negocio. Se le fue su negocio. Hay que trabajarle, ¿verdad? Pero ese tipo de gente que Dios la ha levantado, que Dios la ha restaurado, que ha llegado enfermo, con un matrimonio roto, que ha llegado con una vida miserable, con un hábito de alcoholismo, de droga, que han llegado perseguidos por la misma muerte. Dejemos los nombres de las personas que lo piden. La misma muerte les anda respirando aquí en el cuello. Así han llegado a la iglesia pidiendo ayuda, pidiendo misericordia, pidiendo que oremos por ellos. Algunas veces, esos mismos que han sido bendecidos, restaurados, ayudados, en vez de ayudar a los pastores, dañan sus vidas, señalan al pastor. Se les olvidó. Y esto no era parte del mensaje, pero usted juzgue. Porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que lo que la otra persona está diciendo es de Dios o no es de Dios. Si no es de Dios, usted déjele que le resbale. No podemos tener la misma administración. No podemos agarrar los diezmos y las ofrendas, como dice la ley, en la administración, que es una buena administración. ¿Quién dio ese ejemplo de administración? Dios. Y toda iglesia que pide diezmos o ofrenda, Dios te bendiga, pastora amada, Doris, mi pastora amada. Ellos me rescataron, ¿sabe? Yo tenía un verdugo de pastor. Y Dios nos mandó a los mejores de los mejores de los mejores pastores. Son muy amados mis pastores. Amén. El pastor Alfredo hizo lo que Jesús hizo con la mujer que se encontró en el mismo acto del adulterio. El pastor con el que yo me discutí en buenos términos por el diezmo y la ofrenda, que ni los pagaba él, se clavaba las horas, porque sí hay, aquí vamos a hablar claro. Me dejó hasta con disciplina. Llegó un hombre que conoce la gracia, agarró el cuaderno y lo rompió. Lo mismo que Jesús hizo, ni yo te condeno, vete en paz y no peques más, me dijo. La gracia. Pero a mí me habían dejado atado en la iglesia. Entonces, ¿por qué en la iglesia, decía terminando 28 del capítulo 14 de Deuteronomio, por qué en la Biblia no podemos dentro de la iglesia, tenemos que estar haciendo tamales, tenemos que estar vendiendo tacos, las hermanas en vez de estar en el culto, están en la cocina metidos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que venderle la comida a la iglesia, dentro de la iglesia? Porque los que critican del diezmo y la ofrenda no lo dan y hay que generar fondos. ¿Por qué a veces hay un fondo para comprar un autobús de la iglesia, un terreno, y lo tenemos que ocupar para otra cosa? ¿Por qué? Porque la gente no da. Se les olvida que llegaron. Yo tengo un amigo que va al psicólogo y me dice, no, yo pago 1,800, el equivalente a $100 cada vez que va al psicólogo, y ese paga poquito. Usted va a la iglesia con problemas. Aquí ha venido gente, hermano, a este ministerio, hombres con 2, 3 mujeres, hombres que tienen tiempo de ser cristianos, hombres con problemas almáticos, que no hay psicólogo en la faz de la tierra que les pueda ayudar. Yo soy uno de esos.
con un problema de perturbación pornográfico en mi cabeza, vaya donde un psicólogo, ¿qué le va a andar sacando esos demonios? Si son principados que te obligan, que te llevan cautivo al pecado, dice Efesios 2. Te llevan cautivo a la desobediencia. Es un demonio. ¿Qué te va a ayudar un psicólogo? Usted viene a la iglesia lo ministra, los hombres de Dios oran por usted es liberado. ¿Y dónde está tu agradecimiento? Jesús dijo, ¿dónde están los que yo limpié? Solo 1 de 10, y así es en la iglesia. 1 de 10 va a ir a gracias. 1 de 10 muestra agradecimiento a Dios, aportando, ayudando a los ministros. Hombres de Dios que han trabajado 30, 40 años y todavía no tienen una casa. Yo pastoreé en Estados Unidos, hermano. ¿Sabe qué hacía esa iglesia conmigo? Yo ganaba 100 y a veces $125, por ahí está mi hermana de testigo, en River City. Me mandan a Oregon, hermano. Allá me reciben los hombres que ministraban la iglesia, porque usted culpa a los pastores y no son los pastores. Esa es otra información que le vengo a dar. Siempre hay un comité ahí de hombres que encargados, que comen pastores, comen tacos al pastor. Ellos son los que nos despedazan y nos tiran al pueblo. Pastor, si hay un lugar en donde yo no quiero ir a pastorear es a Estados Unidos. ¿Sabe cuánto me daban? Me pagaban un cuarto en un departamento y me daban solamente $20 semanales. Y llovía, hermanos, y los hermanos pasaban en sus camionetas y yo me tapaba así con la Biblia y una tablita donde yo la ocupaba para apoyarme y escribir, y pasaban los hermanos por ahí. Pastor, Dios le bendiga, me decían, porque el pastor que había salido de allí había dejado escrito, como él iba a regresar, que los fondos no se los tocara. Pero qué linda es la iglesia, que ama a Dios. Yo recuerdo que después de tres meses, que esa es la gente sabia, la gente que llegó me acuerdo de unos hermanos de Guatemala que llegaron y me dijeron, hermano, tenemos 6 meses de no dar diezmo y ofrenda por la malversación que hay en esta iglesia. Y me dicen, pero aquí están, tómelos. Qué lindo. Porque tenemos enferma la iglesia. Porque la iglesia tiene el Espíritu Santo. La iglesia tiene ojos espirituales y ojos carnales y ve el montón de buitres que está sobre ella. En el salitre, los fundadores, unos misioneros, por 14 años habían guardado una ofrenda. 14 o más años. Y cuando vieron que yo llegué y empecé a limpiar y a ver cómo pintábamos, íbamos a la tiendona a pedir comida, y yo identifiqué en la tiendona, en donde vendían comida de mayoreo, yo identifiqué a los que eran cristianos y les decía, mire, yo soy pastor de tal iglesia y estoy pastoreando en tal lugar, ¿nos puede usted dar plátanos? Y llevábamos unos costales, los llenábamos y ellos nos daban para la iglesia. Cuando la gente empezó a ver que yo hacía eso dentro de la iglesia, lo supieron los ancianos, los misioneros, y llegaron y me dijeron, aquí está esta ofrenda, años guardada, años. Es que cuando enseñamos a la iglesia a dar por gracia y de la manera correcta, su espíritu se vuelve noble, su espíritu es tocado a dar. Por eso yo digo aquí que yo no vivo del diezmo y la ofrenda. Prefiero vivir de las bendiciones, donaciones que me dan. Porque si yo me quedo a vivir del diezmo y la ofrenda, hermano, yo no voy a salir de pobre nunca. Hay hombres que le sirven 40 años. Yo conocí un pastor en la iglesia donde nos pastorearon, la pastora Doris, que ahí debería decir pastora Doris. Un pastor llegó allí, y es que son las cosas que duelen. Con un consejero fuimos a la central, porque hay que demandar esto, porque por eso la iglesia no da. Y le dijimos, necesitamos que nos dé para la caja y para el pan para hablar al pastor. El hombre que ya partió con el Señor, me dijo,
Si vivo no nos servía, muerto menos. Vayan y entierren ustedes como puedan. Ahí déjenlo que lo cremen. Así terminan los pastores. Un pastor que allá estaba, en un lugar que quizás yo nunca hubiera ido. Él fue allá. Ahora es una tierra bendecida, pero cuando él estaba allí, hermano, no había dinero. La casita, el templo, yo fui a predicar 2 veces. El templo era de paja, literalmente hablando, con palmas de coco y como pudieron levantaron ese lugar. Y murió y su esposa andaba pidiendo ayuda. Y la iglesia cae en la trampa de las redes sociales y pecas con ellos. Yo le digo porque algunas veces dice ahí ministerio tal, oponiéndose al diezmo y la ofrenda. Pastores, Dios te bendiga, hermana Lorena. Pastores oponiéndose, líderes oponiéndose. Yo les pregunto, díganme a dónde dice que el diezmo es quitado. Yo te estoy probando que el diezmo es del Señor. ¿Cómo te lo pruebo? Que Abraham dio a Melquisedec. ¿Qué sacerdocio es levita? No. Es el sacerdocio de Jesucristo. Es el mismo que nos ofreció pan y vino a nosotros. Es el mismo que dijo, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Es el mismo que se le apareció a Abraham y le dio a Abraham los diezmos de todo. Nosotros estamos en ese sacerdocio, bajo ese sacerdocio, del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Bajo ese sacerdocio estamos. ¿Por qué? Porque nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote se llama Jesucristo. Y Jesucristo no abrogó la ley, no la quitó, el diezmo no lo ha quitado. Eso se da por fe, por convicción, por agradecimiento, no para ser bendecidos, sino porque ya fuimos bendecidos. Deje de andarse creyendo ese cuento de que del diezmo usted... No, usted tiene la responsabilidad, no obligación, responsabilidad de darle al Señor de lo que Él ya te dio. Dicho sea de paso, a la gente que no tiene, se le da en la iglesia. Por eso dice que aquí el diezmo a los que no producían ganancias, como los levitas, a los que no producían ganancias porque eran extranjeros, a los que no producían ganancias porque eran huérfanos, a los que no producían ganancias porque eran pobres, a eso se les daba. Pero hoy no alcanza ni siquiera para pagar un... ¿Saben qué hacen los pastores? No, pues no alcanza, hermano. Te van a venir a cortar la luz, te van a quitar el clima, la silla acolchonadita que tienes, el banco va a venir, porque ¿saben qué están haciendo los pastores ahora? Empeñando, dando por aval las escrituras de las iglesias, porque los señoritos que un día vinieron cojos, mancos, sordos, ciegos, necesitados, ahora salen saltando y gritan dentro de la iglesia, pero se les olvidó que estaban pidiendo antes y que ahora tienen la responsabilidad, no la obligación, de dar para el ministerio. Y no es la ley. ¿Tú quieres que eso se cumpla dentro de la iglesia? Bueno, aporta. ¿Quieres que el diezmo y la ofrenda sea para los levitas? ¿Quieres que el diezmo y la ofrenda sea para el huérfano? ¿Quieres que el diezmo y la ofrenda sea para el necesitado? ¿Quieres que el diezmo y la ofrenda sea para la viuda? Aporta. Porque no hay. Y los pastores hacen mal con no decirle a los señores cada 3 meses, cada 6 meses. Estamos endeudados, dijo el pastor, hasta aquí estamos. El pastor se va, deja la deuda, llega el otro y dice, no, aquel pastor nos dejó endeudados, es un mal pastor. Hablar del otro pastor, en vez de enseñarle a la iglesia que la deuda se adquirió para ellos mismos, para beneficio de ellos mismos, porque ellos no daban. Deja de escuchar a las redes sociales. Ahí hay una promesa, en el último versículo, el 24. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. ¿Qué significa eso? ¿Que te va a dar más? No. Que va a cuidar lo que tenés.
Porque Él ya te dio para que des el diezmo. O no dice que de todo lo bueno, de todo lo que... Porque hay que leer bien. Dios no está en el negocio de darle más al que da el diezmo. Es que ya te dio, te deja el 90%. Dios está en el negocio, y ese sí es un trueque que hace Dios con el pueblo de Israel. Malaquías, hablando a los hijos de Jacob, a las 12 tribus de Israel. Malaquías, leamos desde el versículo 6, porque siempre agarramos Malaquías 3:10 y hacemos carnicería de la iglesia y maldecimos a la iglesia. Este pasaje usted puede quitarlo de la Biblia. Ese pasaje, usted literalmente puede hacer esto con él. No estoy rompiendo la Biblia, pero usted puede hacerlo. Porque esta carta, este escrito no es para usted. Es para la iglesia, es para los judíos, para los que viven bajo la ley. Hablábamos del diezmo de Jacob el día sábado, y Jacob hizo un pacto con Dios. Ya vamos hablando de 3 tipos de diezmos a esta altura. Leo este pasaje y terminamos. Hablando Dios, ¿a quién? Al pueblo de Israel, por cierto, a los sacerdotes, porque Malaquías fue escrito para los sacerdotes. Había un reclamo ahí en la administración de los diezmos y las ofrendas. Dios se queja que no hay comida. ¿Se acuerda que en la ley, capítulo 14 de Deuteronomio, dice que tenían que llevar todo para que hubiera comida para los levitas, para el huérfano, para la viuda, para el menesteroso, para el necesitado, al extranjero? Entonces Dios se queja y dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque desde antes de la fundación del mundo Él ya nos había dado a Jesucristo. Y la misericordia de Dios es grande, pero no juegue con ella, decía mi mamá. No jugues con la misericordia de Dios, me decía mi madre. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Le está hablando al pueblo de Israel. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Por eso Jesús les decía a los fariseos hipócritas, porque nos ponen a querer que cumplamos la ley y ellos no la cumplen. Y así son un montón de pastores, predicadores. Te meten la ley porque con la ley causan miedo. Te causan miedo. Dice la Biblia que cuando Pedro predicó, dice que un gran temor cayó. Oiga, cayó una atmósfera de temor en la iglesia del Señor. ¿Quién fue el responsable? Pedro. Ese temor no es de respeto, fue un temor de pavor, de miedo. Después de que Pedro mató a Ananías y Zafira, ¿usted cree que alguien se iba a querer quedar con parte de la heredad? No. ¿Usted cree que alguien va a querer sustraer del diezmo y la ofrenda? No. Pero a la iglesia no se le enseña a dar por miedo. Y este es el pasaje más terrorista que los predicadores agarran para poner miedo, no temor a Dios, sino miedo a la iglesia. Y este pasaje tú lo puedes tirar si quieres. Pablo lo hizo. Pablo agarró toda la ley y lo echó a la basura y dice: no, yo no voy bajo la ley, voy bajo la gracia, voy bajo el régimen nuevo del Espíritu. Romanos 7:6. Ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. La ley mata, el Espíritu. Termino. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Por qué le dice robará a Dios? Porque tenía un pacto con Jacob. Por eso le dice hijos de Jacob. Él tenía un pacto. Jacob no, el diezmo de Jacob no era el mismo diezmo de Abraham. Jacob, después de que Dios, mire, Jacob no diezmó por fe. Porque por fe hubiera sido que hubiera escuchado lo que Dios le dice. Génesis 28. Dios le dice: así como a Moisés, como a Isaac, tu padre, te voy a bendecir, te voy a cuidar, irás con bien y regresarás con bien. Vino el cabezón, agarró la ley, se hizo ley a sí mismo y dijo: de todo lo que me dieres, porque mire, la boca, hermano, es que Santiago no se equivoca al decir que nosotros con la boca maldecimos a Dios
bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Es un veneno mortal que no podemos detenerla. Pablo dice en Romanos 3 que aspid de serpiente, veneno de serpiente hay en nuestra lengua. Nos hace pecar. Dice que el que no peca con lo que dice, con lo que habla, con su lengua, dice que es varón perfecto. Pero ¿quién ha podido dominar la lengua? Ellos mismos se comprometieron. Jacob se comprometió. El pueblo de Israel no puede acusar al Padre porque ellos también dijeron amén en el monte Sinaí. Usted tiene que tener cuidado a qué le dice amén. El otro día el pastor dijo, ¿quiénes se comprometen a tener una ofrenda especial que la van a ahorrar este mes para misiones? Amén, dijo toda la iglesia. Pero yo le aseguro que el fin de mes, cuando se recoja la ofrenda, todos los amén. Y cuando dice Eclesiastés, cuando Dios hagamos promesas, no tardemos en cumplirlas, porque haremos que Dios se moleste y que la obra de nuestras manos se desvanezca. Entonces jamás el diezmo ha sido dado o pedido para que tú seas bendecido. No, los que son bendecidos deben de pagar su diezmo, que es el 10% de todas sus ganancias. Y cuando ganamos poquito, ahí estamos, Señor, yo te prometo que cuando tú me des más trabajo, más bienes, entonces yo te voy a servir, yo voy a dar. Mentiras. El problema es que te has enlazado con los dichos de tu boca en la Escritura. Llegar a la paja de los que te hablan en las redes sociales y te envenenan la mente, te envenenan el corazón por culpa de algunos ministerios malversadores de los fondos de la iglesia. ¿Por qué no podemos cumplir? Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la queja de Dios? La queja de Dios no era que le dieran o que no le dieran. La queja de Dios es que no había comida en la iglesia. Lo que le había dicho al pueblo de Israel en Deuteronomio 14, 22 en adelante. Lo que le había dicho que hubiera alimento en la casa para el levita, para la viuda, para el necesitado, para el extranjero. No había. Dice la palabra que Dios le habló, porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob. Le está hablando a las 12 tribus de Israel. No habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí, dice, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Mire, ¿de qué estás hablando, Dios? Ah, estoy hablando de que su padre hizo un pacto conmigo, Jacob. Estoy hablando, por eso empezó hijos de Jacob. No les dijo hijos de Abraham. Estoy hablando de que ustedes hicieron un pacto conmigo en el Sinaí, en el monte Sinaí. Y yo estoy cumpliendo mi parte, pero ustedes no. Yo les estoy dando el 100 para que ustedes me den el 10 y ustedes están robando el 10%. Les está diciendo al pueblo de Israel. Y ese es el pasaje más terrorista que existe para causar miedo, temor dentro de la iglesia. Y por eso la iglesia no da por amor, no da por fe, da por miedo. Y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda. ¿Cuál nación? La nación del pueblo de Israel. Amén. Allí no estamos nosotros. No se ha metido, como dice mi esposa. Miguel, no se ha metido, me dice. Eso le va a causar problemas. Si usted agarra la ley para usted es metido, porque eso no es para usted. Y eso te va a causar problemas. Por no conocer lo que dice Romanos 3:8. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por fe. Usted debe diezmar como diezmó nuestro padre Abraham, el hombre de la fe. Debe de diezmar, sí, dice Romanos capítulo 4, versículo 12, que sigamos los ejemplos de Moisés. Debe diezmar porque, como lo hizo Moisés, sí, porque Moisés diezmó a un ministerio no levítico, sino el ministerio según el orden de Melquisedec, donde el que se aparece ahí es el mismo Cristo de la gloria. El mismo que mañana vamos a hablar, que él dijo que sí debíamos de diezmar. Y lo espiritualizó, lo llevó al sacerdocio de Melquisedec, no al sacerdocio levítico. Usted no debe de diezmar conforme a lo que la Biblia dice para el pueblo de Israel, pero sí debe de diezmar conforme a lo que la Biblia enseña del ministerio de Jesús, que también es un sacerdocio. Alaba.
¿Alaba o no alaba? ¿Verdad? Alabe a Dios. Entonces, cuando usted no da su diezmo, no le está robando a Dios, porque usted no tiene ningún trato con Dios. El trato lo tuvo Jesús con papá Dios. Pero, hermano, por el amor de Dios, si no da, hay unos zíperes que se le ponen a las mochilas. Permítame ser un poco grosero. Póngase un cierre de esos de mochila. Si no da, no hable. Si no da, no exija. Si no da, no diga, porque usted se está sirviendo. Cuando usted no da en el templo, usted está viviendo del diezmo y la ofrenda de otros. Y aún así está hablando, está criticando, y eso es pecado. Le puede caer lepra, tenga cuidado con eso. Usted está criticando, pero usted se está sentando y está recibiendo clima, energía eléctrica. Usted hace uso de los baños, del papel del baño. Usted es como el mendigo que llegó al templo, perdóneme la vida, que ha sido sanado, pero no entra al templo para dar, sino que sigue pidiendo, y sigue pidiendo, y sigue pidiendo. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya, ¿qué dice el Señor? Hay alimento en mi casa. Es que mira, allá arriba no se siembra arroz. Allá arriba no se siembra papas, no se siembra todos los implementos que se ocupan. La tierra es la que produce todo eso. Entonces Dios hace un trueque con nosotros. Denme el 10% porque yo quiero bendecir. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el que da a un pobre a Dios le presta. Si una inversión puede hacer usted para usted mismo, es dándole a un necesitado. Porque el que le da al pobre, a Dios le presta. Usted escuchó lo que Jesús dijo, y yo lo voy a predicar cuando termine de predicar esto. El que da a un profeta, recompensa, lo dijo Jesús. El que da a un profeta, recompensa de profeta va a tener. El que da a uno de mis discípulos, será bendecido. El que da a un necesitado, no se quedará sin recompensa. Lo dijo Jesús, y mañana vamos a hablar de eso. Entonces el reclamo de Dios es este. Y el reclamo de Dios sigue siendo el mismo. No alcanzan las finanzas. No alcanzan. Tú quieres que Dios te cuide el 90%. Paga tu diezmo y la ofrenda. Porque sos bendecido. Porque el don de Dios no se puede retraer. Ya Dios decidió bendecirte, te dio el regalo de la bendición, de la prosperidad, porque Él lo da. Porque Él da el poder de hacer las riquezas. Pero si tú lees el libro de Éxodo 18, si no me equivoco, Deuteronomio 18, dice que Él da el poder de hacer las riquezas, pero que no te olvides que ha sido Jehová el que te hizo estar bendecido. Porque entonces vienen las enfermedades, vienen los problemas, vienen los verdugos, y dice la Biblia, traed todos los diezmos al alfolí y haya que alimento en mi casa. Esto lo han espiritualizado. Los predicadores lo hacen para allá, literal. Pero para ellos lo hacen espiritual. Nosotros les damos la comida, ustedes espiritual, ustedes traen los de... ¿Cuál es esa? Decía mi madrecita, ¿cuál zapato decía? ¿El izquierdo o el derecho? Explíqueme. Cuando ella veía que algo no encajaba, mi madre usaba esa expresión. Dios te bendiga, Juan Alarcón. Mi madre veía que eso no encajaba. Decía, ¿cuál zapato? Decía, ¿el derecho o el izquierdo? ¿Cuál de todos? Porque espiritualizamos cuando vamos a dar comida de los altares. Pero cuando se trata de que ellos lo dan, quieren que sea literal. Por ahí hay una broma de un evangelista que dice que cuando nosotros vamos al pastor le decimos, hermano, no tengo para la comida, no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo aquello. Los pastores les decimos, ore hermano, métase en ayuno y oración. Y dice este hermano que pues se metió en ayuno y oración. Y Dios lo empezó a prosperar, a prosperar, a prosperar. Después el pastor llegó a su casa y le dijo, hermano, estamos a cero en la iglesia, no hay comida, no hay.
creo que voy a dejar el ministerio, porque él veía que el hermano le podía ayudar. Y el hermano agarró el mismo consejo y le dio al pastor: ore, ayune. Es que, mi hermano, de los púlpitos espiritualizamos todo. Y este pasaje terrorista para la iglesia, porque es terrorismo, predicarle Malaquías 3:10 al pueblo de Dios, lavado, comprado con la sangre de Cristo, maldiciendo a lo que no se puede maldecir, porque ya Gálatas capítulo 3, 12 y 13 dice que nuestras maldiciones fueron llevadas, él ya nos tiene sentados allá con él, dice el libro de Efesios capítulo 2. ¿Cuál es esa de que me va a maldecir alguien a mí? Mentiras. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Cuál nación? La nación del pueblo de Israel, las 12 tribus. Me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabundo. Hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? El que te roba los 90 que te quedaron. Te clavas los 10, tú te robas los 10. Y el devorador se encarga de quitar. Tú le robas los 10 al Señor, o le robamos los 10 al Señor. El devorador se encarga de robarte los 90. Es un mal negocio, ¿cierto o falso? Es un mal negocio, ¿verdad? Mejor doy el 10 y Dios protege mis 90. Por ahí si andamos hablando de finanzas, andamos hablando bien. Pero el diezmo se da por fe, no por obligación ni por ley. Vamos para la gracia. Acuérdense que venimos hablando del diezmo de Abraham, del diezmo de Jacob. Hoy estamos hablando del diezmo del pueblo levita, del pueblo de Israel. Mañana vamos a hablar qué dijo Jesús acerca del diezmo y después qué dice Pablo de la ofrenda y el diezmo. Pablo, que según Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 7 dijo: verdad en Cristo no miento. Y si usted estudia la historia de Pablo, se va a dar cuenta que él ha sido llamado para ser apóstol, maestro y predicador de la iglesia. ¿Quién es el que nos enseña acerca del dar? Es Pablo. Dios le otorgó ese privilegio, no por hombres, no el hombre. Gálatas 1:11 dice: no por hombres ni por hombres, se me ha sido revelado, dice él. Amén. Así que las cartas que hay que leer son las paulinas. A las que hay que decirle amén son las paulinas. Deje de decirle amén a Hechos 5, por ejemplo, ¿verdad? Porque los apóstoles están con un pie, hasta el día de hoy, están con un pie en la gracia y un pie en la ley. Todos los que siguen la doctrina de los apóstoles, que por cierto la doctrina de los apóstoles, ya lo enseñamos a través de este medio, no es más que partir el pan y dar todo. Y en eso sí siguieron el ejemplo los apóstoles. Tenían todas las cosas en común. ¿Cuál es el problema de ellos? El problema es que ellos tienen ley todavía. Porque por la ley mataron a Ananías y Zafira. Por una ofrenda los mataron. Y Pablo, predicador de la gracia, aquel hombre vivía con su mujer, con la mujer de su papá. ¿Lo mató Pablo? No, la gracia cubrió a ese hombre y dijo: entréguenlo a Satanás para que el cuerpo, porque él ya enseñó que no somos un cuerpo, tenemos un cuerpo, y en el cuerpo hay pecado. ¿Quién me librará?, dijo él, de este pecado de muerte. Y el cuerpo es entregado. Por eso usted ahí viene con problemas de cáncer, usted viene con problemas de esto, porque ya Satanás hizo, lo amasó, lo agarró, lo entregan a Satanás. Y algunas veces Satanás nos pide también. Vamos a hablar de eso un día. Traed todos los diezmos a la alfolía, alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿A quiénes? A los hijos de Jacob. Si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, y nuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe por qué en Israel el gobierno le da un dinero? Oiga esto, el gobierno le da a los rabinos, ellos tienen una entrada de dinero porque el gobierno, que conoce la ley, ha retraído del pueblo el diezmo, porque ellos no lo dan. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Lo sacó para poder dar.
Ahí están ahorita los rabinos que no quieren ir a la guerra, pero pues están sujetos a la ley terrenal también, Romanos 13. No quieren ir. Y algunos por eso se han hecho rabinos, se han vestido de negro, se han dejado unas trenzas hasta aquí, andan amarrado una cosa aquí para que Dios los oiga, oran así y todo lo que quiera, pero dice la ley, de acuerdo a Romanos 13, que tienen que sujetarse y tienen que ir a la guerra, no quieren. Pues les va a llover allá adentro, porque no quieren ir a defender. Yo el día que me llamen, si yo estoy en mi país, porque aquí no me pueden obligar, si yo estoy en mi país como reservista, siendo pastor y no siendo pastor, aunque sea como los chanecos que decían antes, allá voy a estar ahí en una trinchera ahí por Tecoluca con un M14 apostado. Toca. Pero el pueblo de Israel dejó de dar. ¿Desde cuándo? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, le dice. ¿Cuáles leyes? Las dadas al pueblo de Israel allá en el monte Sinaí, en donde ellos pactaron con Dios. Porque el pueblo pactó con Dios. No pueden culpar solo a Jacob. Ellos le dijeron a Moisés, ve tú habla con él y de todo lo que Dios te dijera, nosotros estaremos de acuerdo. Y cuando Moisés les leyó la ley, ellos dijeron amén. Están pactando con Dios. Le deben a Dios. Los gentiles no estaban allí. Solo los que se habían metido siendo circuncidados, de acuerdo a Éxodo 12, estaban allí. Pero se habían circuncidado y eran parte del pueblo de Dios. Digo esto porque hay un montón de rabinos y todo, pero no está circuncidado. Yo cuando alguien me dice, no, yo soy rabino, le digo, ¿estás circuncidado? No, tú no eres nada. Yo soy judío, yo soy parte del pueblo. ¿Estás circuncidado? No, tú no eres nada. No eres nada. Porque Éxodo 12 dice que para ser judío, entonces esto no es para usted. No permita que le pongan terrorismo espiritual en su cabeza. Pastores, no hay necesidad. La Biblia dice, de gracia recibimos, el que recibió de gracia debe de dar. Busque a los pecadores más pecadores y gáneselos para el Señor. Le voy a decir algo. Dice la Biblia que al que Dios más le perdona, más ama. Esos son los fieles en la iglesia. Ese que la ley condena, ese que aún nosotros lo condenamos porque tiene todos los males de Gálatas capítulo 5, versículo 14 en adelante. Es adúltero, fornicario, hechicero, enemistades, tiene pleitos, ira, contiendas, disensiones. A esos cuando Dios los perdona, son los más fieles. Por una ley que está escrita en la Biblia, que Dios que la Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Hable del perdón de las deudas que tenemos con Dios y usted se va a dar cuenta cómo la iglesia va a reaccionar. Deje de maldecirlo con este pasaje. Tenemos que pagar el diezmo y la ofrenda, pero de la manera correcta, por fe, por convicción, por agradecimiento. Deje de discutir con esos locos que aparecen en las redes sociales. Lobos vestidos de ovejas, se ponen nombres de cristianos pero no lo son. Y usted cae en la finta. Y por otro lado tenemos a los otros que ocupan la ley para sacarnos el dinero. Y eso no es así. Vamos a hablar mañana acerca de qué dijo Jesús acerca del diezmo y la ofrenda. Y después vamos a decir qué dice Pablo, que es el maestro, enviado a ser maestro, apóstol y predicador de los gentiles. Para que nosotros demos con conocimiento. Amén. Con conocimiento. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová. ¿Quiere usted ser bendecido? El mismo Dios que le habló al pueblo de Israel es nuestro mismo Dios. Aquí lo único que se ha quitado son las maldiciones. De ahí las bendiciones siguen siendo sin cumplir la ley, por los puros méritos de Jesucristo. Porque Isaías 53 dice que nosotros somos el fruto de su aflicción. Y por los méritos de Jesucristo, todo lo que recibimos es por gracia. Usted no debe creer que por sus obras es bendecido por Dios, porque usted no puede hacer obras. La Biblia dice que nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia. Usted tiene que vivir por fe, aún no pudiendo cumplir la ley.
porque Cristo la cumplió por nosotros. Esa fe es la que vence al mundo. Ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ahora es el Espíritu Santo el que le dice a Ananías y Zafira: hey, retrajiste. Cuando agarras un sobre y son $1,000 de diezmo, ¿verdad? Y tú pones 500 ahí. Oiga, aquí entre nos, y todavía nos duele. Aparte que retraemos. Es que Dios es misericordioso con nosotros. A veces damos la mitad de la mitad de la mitad del diezmo. Y le ponemos diezmo del Señor, fulano de tal, para aparecer en la nómina de los que diezman. Que le voy a dar un poquito de explicación. ¿Sabe por qué se pone en nómina a los que diezman y ofrendan? ¿Sabe por qué? Única y exclusivamente para que cuando haya una reunión de la iglesia, esos son los que tienen que hablar, los que dan. Y esos son los que están callados. Ah, pero aquellos que no dan, que han estado 40 años paralíticos y a la iglesia solo han ido a pedir y Dios los ha levantado, los ha restaurado, pero no dan. Esos son. Si no, vea cómo se expresa el paralítico después de Jesús. Vea si reconoce el señorío de Dios. Los padres dicen a él: pregúntenle, edad tiene. Claro, por miedo a los judíos. Porque el judío se enoja cuando nosotros recibimos bendición, se enoja. Hoy sí, ahí está. El primer ministro de Israel, hoy sí le está diciendo a la iglesia del Señor: oren por nosotros. Ahora están reconociendo que nosotros tenemos Dios, que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, no es Dios solo de ellos. Ahora también es Dios de nosotros. Ahora Dios nos está honrando. Alabe a su Dios, porque aquellos que nos dijeron que no éramos pueblo, pero que Dios hizo un pueblo, dice la Biblia en Romanos capítulo 3, de dos hizo uno, rompiendo la pared, el muro que nos separaba, por medio del sacrificio mismo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestros hermanos, como les está tirando duro y tupido, no sienten lo duro sino lo tupido de misiles, ahora nos están reconociendo. Hasta en eso alabe a Dios, porque hoy nos están reconociendo como hijos de Dios y nos dicen: gentiles, clamen a nuestro Dios. Antes nos decían: inmundos. Pedro dijo: yo nunca he comido. Pedro, lo que yo santifiqué no lo mando. Pero ahora sí, porque saben que el pueblo de Dios recibe recibe respuesta de lo alto, porque cuando vamos, Dios no ve nuestras obras. Dios no ve tu diezmo, tu ofrenda, los días de culto, Dios no ve eso, aunque hay que hacerlo. Dios ve el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo y en su nombre tenemos acceso. Y ahora los judíos nos honran diciendo que somos escuchados por Dios. Y dice: oren por nosotros. Alaba usted a Dios por eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted puede arrancar la hoja de Malaquías si usted quiere. No hay pecado en eso. Yo lo traigo porque es parte de mí. Yo leo la ley porque me enseña el carácter de Dios. Me enseña a conocer a Dios. Y me enseña que yo por mis obras no puedo ser salvo. Por eso dice que la ley nos trae a Cristo. Porque la ley es como cuando vas al espejo y te ves realmente quién sos. A mí el Espíritu Santo, mire hermano, no hay culto, no hay reunión que el Espíritu Santo no me entienda. Cállate. Y mis pastores, que aquí está la pastora, no me dejan mentir, que yo soy un chachalaco, yo no me callo. Siempre estoy diciendo cosas, contradiciendo lo que va contra la Biblia. Siempre estoy ahí, soy metido. Mi esposa me dice: no seas metido, me dice mi esposa. Siempre estoy metido en eso. Es mi naturaleza. Tengo el Espíritu Santo todos los días. A usted quizás el Espíritu Santo le está ayudando con su droga. A usted el Espíritu Santo quizás le está ayudando con la prostitución. A usted el Espíritu Santo le está ayudando con esa mente torcida que usted puede tener de que es homosexual o es lesbiana. Y todos tenemos algo en donde el Espíritu Santo
Y tiene que ser bajo la ley del Espíritu Santo, porque la ley mata. Asegúrate que donde estás esté predicando el evangelio correcto. El evangelio de la salvación, donde la salvación es por gracia y no es por obras. En donde se diezma por gracia, por agradecimiento y no por la ley. Es mi mayor deseo que lo que yo te informo, porque esta no es revelación para ti, lo digo siempre. Esta es revelación para ti, para mí, para ti es información. Ve y busca la revelación. Solo te estoy alumbrando luz, prendiendo el foco. Pero tú tienes que ir a escudriñar la Escritura para dar veracidad que lo que yo estoy diciendo, eso es de Dios. Les amo mucho en el Señor. Espero que la ley deje de ser su forma de caminar y que camine. Escucha el Espíritu Santo. Es tan bonito escuchar la voz de Dios. Con esto termino. Yo fui a predicar, terminé de predicar en la calle para la gloria de Dios y ya me iba. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, párate aquí. Aquí hay una mujer que necesita escuchar lo que yo dije. Venid a mí los que estén cansados y cargados. No abrí la Biblia, agarré el pasaje. Y dice el Señor, le dije yo a la gente en el tianguis, la gente le estoy hablando en un idioma que ellos no conocen, espiritual. Dice el Señor, atención, dice el Señor que aquí hay una mujer que necesita escuchar esta palabra. Y solté la palabra. Después vino la mujer y me dijo, yo soy esa mujer. Yo conocí al Señor hace tiempo, hoy soy prostituta, ando golpeada porque estuve con mi familia, mi hermano me golpeó, andaba su cara hinchada, lloraba como María Magdalena, que yo nunca vi, eso es un dicho, yo nunca vi a la María Magdalena llorar. Pero lloraba, hermano, empapada su rostro así, un dolor en el alma. Con mi esposa y mis hijos la hicimos abajo de un arbusto por ahí que daba un poco de sombra. Oramos por ella. Ella decía, Señor, dame un corazón de carne, quítame este corazón de piedra. Cuando terminamos de orar, la mujer reía. ¿Y por qué te ríes? Yo queriendo ser un poquito chistosito con ella, le decía, ¿y por qué te ríes? A ver, platícame, ¿por qué te ríes? Y ella solo se reía y se reía y se reía y se reía. Y yo le digo a mi esposa, yo me glorío en el Señor, no por la mujer, le digo yo. No por la mujer, solamente. Me glorío en el Señor porque tengo la capacidad aún, a pesar de escuchar al Espíritu de Dios. Y es que el Espíritu de Dios no te mata. Él te dice, cada vez que venimos al Señor, ni yo te condeno, vete en paz. Él quiere cambiar nuestro lamento en baile. Esta mujer fue investida por el Espíritu de Dios, se fue contenta. Yo hubiese querido darle unos 100, 200, 500 pesos, pero este predicador que va a las calles no anda llevando ni siquiera para comer él en la calle. Pero ustedes nos critican. Y estoy hablándole a la iglesia. Y un predicador debería de orar por una persona necesitada y debería poderle dar aunque sea una ofrenda. Porque en eso sí tiene razón Santiago, que también le predica a las 12 tribus. El libro de Santiago no es para usted. En otras palabras, Santiago 2:17 no es para usted. Porque él enseña que la fe sin obras es muerta. Pero Pablo en el capítulo 4 de Romanos dice que es la fe, no, las obras no cuentan aquí. Pone de ejemplo a Abraham y a Rahab la ramera. También Pablo pone de ejemplo a Abraham y a Rahab la ramera. Es por fe. Dejemos de golpear a la iglesia. Hermano, mi consejo de siempre, no condene a nadie. Y lo que es mejor, no deje que nadie lo condene. No permita eso. Ni aún con la ley. Ni aún con la escritura. No permita que nadie lo maldiga con Malaquías 3:10. Eso no es para usted. No se ha metido en lo que no, eso no es para usted. Deje de andar leyendo las cartas que no le llegan. Cuando llega correo a su casa, usted es de mala educación leer las cartas de su esposa, si en el caso del varón. Yo no le ando mezquineando, yo le caen mensajes a mi esposa. Son para ella. No los lea.
le pueden hacer daño porque son para ella. Confía en ella. Son para ella. Son para ella. Yo a mi esposa le he dado el permiso de que lea mis mensajes, de que lea todo, porque un día le fallé al Señor con una mujer por andar recibiendo mensajes antes de conocer a mi esposa y ya siendo cristiano. Entonces yo me protejo, le digo a mi esposa, tenga, cuando vean por ahí una filistea que me quiera ganar la mente, ¿verdad? Porque cuando usted pelea con su esposo, con su esposa, entonces Satanás agarra a un discípulo por allá, una piojosa que usted conoció hace mucho tiempo, y le dice, hola amor, ¿cómo estás? Porque Satanás ya sabe el pleito en el que te ha metido en la casa. Pero conmigo, Pastora Doris, la primera que lee los mensajes, yo no sé cómo mi esposa le ha hecho, pero aquí suena un ping en mi teléfono, y ese mismo ping suena en el teléfono de ella. Ay. A veces me dice, ahí te está escribiendo el ganado, me dice mi esposa. Hemos hablado con mi esposa de que mi pasado es mi pasado y yo soy amigo de todos y de todas, ¿verdad? Pero ahora soy siervo de Dios y esposo de una mujer. Dios te bendiga, cuidémonos. No dejes que nadie te condene y tampoco condenes a nadie. No tenemos tal facultad. Deja de ser juicio contra tu hermano porque para hacerlo necesitas la ley. Y si tú enjuicias a tu hermano con la ley, entonces no eres hacedor de la ley, eres juez. Y si eres juez, entonces estás usurpando el lugar del Señor. Dios te bendiga.